Reporte 100. Esta mañana hemos invitado a dos senadores para platicar sobre esta propuesta del presidente López Obrador de enviar a la Secretaría de la Defensa Nacional la Guardia Nacional. Esto requeriría una reforma constitucional. Sin embargo, el propio presidente reconoce que no tiene los votos para una reforma constitucional y entonces plantea la posibilidad de reformar, de cambiar alguna ley secundaria o también de hacer un decreto de tipo administrativo para llevar a la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Invitamos a la senadora Citlali Hernández, senadora por Morena y secretaria general de Morena, y a Damián Cepeda Vidales, senador por el Partido Acción Nacional. Lamentablemente Citlali no nos puede tomar la llamada, está en vuelo, nos había confirmado, así que no va a estar con nosotros Citlali. Si alcanza a comunicarse con nosotros, vamos a enlazarla, pero sí tenemos a Damián Cepeda Vidales con nosotros esta mañana. Damián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Me da mucho gusto saludarte, a ti y a todos los que nos escuchan. Damián, a ver, ¿tienen una iniciativa en este momento para reformar la Constitución o hay alguna iniciativa para cambiar alguna ley secundaria a fin de enviar al ejército, a la Guardia Nacional al Ejército? Formalmente no, Juan Carlos. Es un tema que se ha venido mencionando desde hace meses, que el presidente dijo que iba a mandar una iniciativa y no lo hizo, y esta semana causó mucha polémica, como tú lo has informado, porque el presidente anuncia, más bien a sabiendas de que no pasaría esta reforma en el Congreso, él dice que va a hacer un acuerdo, él lo verbaliza así, un acuerdo por medio del cual administrativamente quiere mandar la Guardia Nacional, que hoy depende de la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, a las Fuerzas Armadas. Yo te diría lo siguiente: para mí esto significa la militarización formal de la seguridad pública en México. Y digo formal porque en la práctica, burlando la Constitución y burlando el mandato que tiene, digamos, constitucionalmente el presidente, pues lo ha hecho. Pero pareciera que lo que pretende es ya que formalmente se militarice la seguridad pública en México. Yo te diría que eso tiene dos implicaciones al menos, muchas derivadas, pero dos centrales que yo quisiera abordar de primera instancia. La primera es legal. Este anuncio, pues abiertamente es inconstitucional. No se puede, o sea, más allá de que él quiera, más allá de que él piense que es una buena idea que pudiera debatirlo, hoy es ilegal. Simplemente la Constitución dice, basta con saber leer, artículo 21 de la Constitución dice que no nada más la Guardia Nacional, por cierto, todas las instituciones de seguridad pública en este país tienen que tener carácter civil. Y de hecho textualmente, y si lo digo y lo conozco porque yo fui parte de la mesa redactora de la reforma de la Guardia Nacional, pero también lo digo porque sé leer, pues tengo ojos, pues, ¿no? El artículo 21 constitucional dice, la Guardia Nacional, así con sus letras, su estructura y su mando tienen que estar adscritas a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Y esto no es casualidad, Juan Carlos, se hizo adrede, con toda intención, porque en el mundo ha fracasado la militarización de la seguridad pública. No hay un solo ejemplo de éxito. No funciona encargarle a los militares la seguridad pública, porque están formados con otro objetivo, que es garantizar la soberanía de los países y en todo caso ir a la guerra. Por lo tanto, están enfocados en muchos casos pues a eliminar al enemigo, y su intervención generalmente genera más violencia y mucha más opacidad, es decir, no hay transparencia, porque resulta ser que todo lo que es del ejército pues es de seguridad nacional y no transparentan nada, ahí están los fideicomisos y demás. Sí. Entonces, no solo en el mundo, Juan Carlos, sino aquí en México pues no ha funcionado, es evidente de la violencia. Entonces, la primera implicación es legal, pero la segunda es política, Juan Carlos, y a mí me preocupa mucho. ¿Por qué digo que es política? Porque el presidente sabe que es ilegal. Él lo sabe perfectamente. Él mandó una iniciativa en 2019 para hacer una Guardia Nacional Militar. Dobló a la oposición lastimosamente en la Cámara de Diputados. Le votaron a favor la reforma en la Cámara de Diputados, algunos diputados. Y en el Senado fue la primera vez que nació el bloque de contención. Nos sumamos partidos políticos de oposición y le dijimos, no, presidente, no va a militarizar México. Y aprobamos una Guardia Civil. Entonces él lo sabe. Entonces lo preocupante aquí, Juan Carlos, lo que yo quiero compartir a quien me esté escuchando es, tenemos un presidente que a sabiendas de que es ilegal,
pues parece decir, no me importa, no le voy a hacer caso y de todas maneras lo voy a hacer. Entonces eso a mí me preocupa mucho, porque un presidente que es jefe de Estado debería de poner el ejemplo de cuidar el Estado de Derecho, no de violarlo, y lo que muestra pues son rasgos autoritarios y dictatoriales. Sí, Damián Cepeda, ¿te acuerdas del programa de Chabelo? Sí, claro. Sí, ¿te acuerdas cuando cantaba El Reino del Revés? El Reino del Revés. ¿Cuál es ese? Me dijeron que en el Reino del Revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el Reino del Revés, vamos a ver cómo es el Reino del Revés. Y bueno, ahí va la canción de Chabelo. Bueno, no sé si sea de Chabelo, pero la cantaba Chabelo. Así están los políticos, como en el Reino del Revés. Damián, los panistas fueron los primeros en militarizar la seguridad pública en el país. Tú eres panista. Los morenistas fueron los primeros en decir que enviarían a los militares a los cuarteles. Y ahora, pues son las cosas al revés. Ahora los panistas quieren a los militares en los cuarteles y los morenistas quieren a los militares en las calles. Pues yo ya me hice bolas. Te doy mi opinión, Juan Carlos. Mira, yo creo que no se puede generalizar. Un presidente del PAN tomó esa decisión. No quiere decir que todos tengamos que opinar igual. Yo soy una persona pues, objetiva. Y lo he dicho abiertamente, me hubiera encantado que estuviera Citlal aquí para decirle exactamente esto. Porque yo, que soy del PAN, sí puedo aceptar que fracasó, fíjate mis palabras, fracasó la política de seguridad pública de Calderón. Así, punto, no pierdo nada en aceptarlo. Es evidente, tú ves los datos de cuando entra y ves los datos de cuando sale y ves que incrementó la violencia, no funcionó. Yo creo que fue un presidente bien intencionado, que tomó una decisión correcta, combatir al crimen organizado, pero con una mala estrategia. Así con todas sus letras te lo digo, Juan Carlos. Sí. O sea, no parecería que hubo una estrategia de salida, no hubo inteligencia financiera y demás. Hoy podemos ver que si eso fracasó en el pasado, pues ¿por qué lo repites en el presente? O sea, el presidente Calderón tuvo muchos aciertos, infraestructura, salud, educación, mucho que hablar, pero pues no hay que ser tampoco cerrados, no aceptar lo evidente. Fue un sexenio en el que creció la violencia. Hay que tomar lo bueno del pasado y corregir lo malo. Lo que yo no entiendo es por qué, si esa política de seguridad pública ha fracasado, no nada más con Calderón, sino en los últimos 15 años del país, todo el sexenio de Calderón, más todo el sexenio de Peña, ¿por qué el presidente López Obrador sigue el mismo camino? Es más, fíjate lo que voy a decir, se quedó en pañales la militarización del país que hizo Calderón, comparada con la militarización que hizo López Obrador. Cuando el Calderón estaba en el gobierno, en el pico de la guerra contra el narcotráfico, había 53,000 elementos militares encargados de la seguridad pública. Hoy hay casi 100,000 elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, este presidente, a diferencia de Calderón, le prometió a los mexicanos acabar con esa estrategia. No hay uno, sino decenas de videos de López Obrador diciendo: yo te prometo a ti, mexicano, que voy a mandar a los militares a los cuarteles porque no ha funcionado y vamos a garantizar la paz con una estrategia distinta. Yo comparto esas ideas de López Obrador candidato. Lo que no comparto es el actuar de López Obrador presidente, que decidió militarizar más que nunca el país y además ha fracasado, pues. O sea, todavía hubiera funcionado, pues hubieras abrir un debate de, bueno, vale la pena valorarlo o no. No, o sea, tú ves los últimos 4 años, está gobernando López Obrador y tienes 120,000 homicidios dolosos. Esto significa, fíjate, los primeros 3 años de él, comparados con los de Calderón, son 3 veces más muertos que Calderón y 2 veces más que Peña. Son fracaso absoluto, la Guardia Nacional no está funcionando, son responsables de menos del 10% de las detenciones en el país. No actúan, hombre. O sea, sí. Necesitamos cambiar la estrategia de seguridad hacia una que busque desarticular el crimen organizado con inteligencia financiera, fortalecimiento de policías estatales y municipales. Entonces, yo te diría, Juan Carlos, a ver, ¿pudiera ser debatible la estrategia de seguridad? Claro que sí. Lo que no es debatible es que hoy es inconstitucional. Sí. No puede un presidente decir: no me importa la Constitución, la tiro a la basura y voy a hacer lo que me da la gana. Pues no, ni que fuera rey. No tenemos reyes en México. Tenemos un presidente electo constitucionalmente, que le guste o no, tiene que respetar la Constitución. Ahora, Damián Cepeda, finalmente, habría que preguntarle a los posibles sucesores de Andrés Manuel López Obrador
¿qué plan tienen ya de una vez? Porque ya de una vez quisiéramos saber si Claudia Sheinbaum va a seguir por el mismo camino, si Marcelo Ebrard va a seguir por el mismo camino, o Adán Augusto López va a seguir por el mismo camino. Y reduzco la lista a 3 porque también, o sea, es evidente que Morena va a ganar la presidencia en 2024. O sea, no se ve por dónde la oposición vaya a poderle arrebatar la presidencia a López Obrador. Así que habría que preguntarle a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, específicamente a ellos dos, ¿qué van a hacer? ¿Coincides? No, yo no coincido que vaya a ganar Morena, yo creo que... No, bueno, eso lo tienes que decir tú, pero en tu foro interno sabes que está muy cañón, pues. Fíjate, no, a ver, de que está difícil, soy objetivo. Pero yo creo que sí se puede, y lo he dicho y lo he platicado contigo. Yo creo que en la oposición lo que tendríamos que estar haciendo, y híjole, mira, me canso de decirlo, y yo lo estoy haciendo, pero creo que lo deberíamos hacer en conjunto, es ya abrir el proceso, e irnos por todo el país debatiendo, haciendo contraste de ideas, perdiéndole el miedo a la competencia, una competencia sana, en buena lid, exponiendo precisamente esto. No, pero no hay nadie, Damián, la verdad es que no tienen a nadie, o sea, pues, pero no tienen. Yo te diría que de aquí al 24 se puede construir, así sí. Son las elecciones, Juan Carlos, para eso son, para que conozcan a las personas. Cuando menos en lo personal, yo lo que te digo es, deberíamos estar debatiendo esto, sí, abiertamente por todo el país. Yo lo propongo una vez más aquí contigo, abierto. ¿Quién quiere? Listo, a ver, déjense de cosas, vamos. ¿Qué opinas de seguridad? ¿Qué opinas de salud? ¿Qué opinas de economía? Porque la verdad las cosas, a mí cuando menos, los candidatos de Morena no me espantan en lo absoluto, se me hacen bastante malitos. No tienen cualidades personales, pues así, la única cualidad que tienen, pues es que son de Morena por la potencia de López Obrador, pero así que digas, puta, qué bruto, qué ejemplo de gobierno de Claudia Sheinbaum, o qué liderazgo de Marcelo Ebrard, o qué simpatía de Adán Augusto, pues no, hombre, pues no, encantado de la vida cuando quieran un debate, y uno a uno vamos a ver, sin su jefe a un lado, qué tanto cuero traen, pues, no lo veo, te lo digo con sinceridad, y yo creo que eso se va a notar ya en la campaña. Pero regresando al tema de seguridad, mira, yo lo que creo que debe pasar es lo siguiente. Primero, si quiere el presidente un debate de esta estrategia de seguridad, lo debe hacer formalmente. Mandar una iniciativa al Congreso, no por la puerta de atrás, y abrir el debate nacional, aceptar que lo que busca es la militarización y escuchar los argumentos. No te lo dice a mí, lo dicen todos los expertos internacionales, lo acaba de decir la ONU ayer. La ONU lo acaba de decir ayer, y no que sea partidista. Está diciendo, oigan, hacemos un llamado a que no se militaricen las instituciones de seguridad pública. No es un camino sano a seguir, y además es evidente que ha fracasado en el país. O sea, no hay una sola muestra de que esté funcionando. Tenemos más violencia que nunca. Yo por eso hoy hago el llamado al presidente de que se serene, de que respete el Estado de Derecho, de que ponga el ejemplo como presidente, de que se tiene que respetar la Constitución y de que corrija la estrategia de seguridad pública. Por último, luego no por último, pero un comentario adicional, ¿sí? Carlos. Te adelanto una propuesta que voy a presentar en los próximos días. Debería existir un registro nacional formal en el INE de las propuestas que hacen los candidatos y después un esquema de rendición de cuentas que incluya la destitución del cargo si no cumple. Sí. Porque lo que no se vale es salir en campaña, prometerle a los mexicanos algo, que voten por ti pensando que vas a hacer algo y llegar y hacer exactamente lo contrario. Me parece que ya estuvo bueno en México y eso ha pasado con todos los partidos. Yo creo que hay que ponerle un alto, un registro, punto. A ver, yo me comprometo a B, C, D en tanto tiempo, y si no lo haces vas para afuera, porque él está ahí en gran parte porque prometió garantizar la paz con una promesa central: cambiar la estrategia y acabar con la militarización del país. Y hoy está haciendo exactamente lo contrario. Repito lo que dije, se queda en pañales la militarización de Calderón contra la militarización de Andrés Manuel López Obrador, que ha resultado un fracaso en seguridad pública. Damián Cepeda, muchas gracias como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos, un saludo y un saludo a mi tierra. Hasta pronto. Es Damián Cepeda. Insisto, invitamos a la senadora Citlali Hernández de Morena para equilibrar la participación, es decir, para que tuviera una versión de la oposición y una versión del partido en el gobierno, nada más que no nos pudo tomar la llamada Citlali, aunque nos había confirmado. Reporte 100.